Hola, ¿qué tal? En el día de hoy, mi grupo y yo les estaremos explicando el modelo atómico de John Dalton. Nuestro grupo está formado por Mayrenia Fonseca, Angelina Solano y Stacy de los Santos, quien les habla. Antes de ver el modelo atómico de John Dalton, veamos quién fue este y en qué contexto propuso su modelo atómico. John Dalton nació en el año 1766 en Inglaterra, bajo el seno de una familia de escasos recursos. A pesar de las limitaciones económicas, este desde joven mostró un cierto interés por la ciencia. Este trabajó como maestro y más tarde como investigador, destacándose en campos como la meteorología, la física, la química y la óptica. Dalton realizó estudios pioneros sobre los gases atmosféricos y descubrió que la presión total de una mezcla de gases era igual a la suma de las presiones parciales de cada gas individual. Esta observación lo llevó a pensar que los gases estaban formados por partículas diminutas, lo que lo condujo a desarrollar su modelo atómico. Como podemos ver en esta imagen, el modelo atómico de John era como una esfera sólida. En el contexto histórico en el que él vivía, era de gran avance científico, por lo que ya se conocían algunas leyes, como la ley de las proporciones, definidas por Proust, que indica que un compuesto siempre está formado por los mismos elementos en las mismas proporciones por masa. A pesar de que habían ya ciertas leyes, estas no tenían una explicación, por lo que Dalton buscaba explicaciones científicas. En este contexto, en el año 1808, Dalton publicó su obra más importante, A New System of Chemical Philosophy, en la que propuso su modelo atómico. Este modelo fue revolucionario porque explicaba científicamente la composición y transformación de la materia, basándose en observaciones y experimentos. Así Dalton se convirtió en el padre de la materia atómica. Ahora los dejo con mi compañera, quienes explicarán más sobre su modelo atómico. Buenas tardes. Al igual que mi compañera Stacy, yo les estaré hablando sobre el modelo atómico de John Dalton. Y yo les estaré hablando específicamente sobre los principales postulados del modelo atómico de Dalton. En primer lugar, tenemos que la materia está compuesta de átomos. Estos son partículas extremadamente pequeñas e indivisibles e indestructibles. Indivisible y destructible quiere decir, indivisible quiere decir que no se puede dividir. Y indestructible, obviamente, como su nombre lo dice, que no puede destruirse. En segundo lugar, tenemos que los átomos de un mismo elemento son idénticos, es decir, que estos tienen la misma masa y propiedades. Por el contrario, los átomos de diferentes elementos poseen masas y propiedades distintas. En tercer lugar, tenemos que los átomos no se crean ni se destruyen. Durante las reacciones químicas, los átomos se reorganizan, pero su identidad permanece inalterada, o sea, no son alterados bajo ninguna circunstancia, simplemente se reorganizan. En cuarto lugar, tenemos la formación de los compuestos químicos. Los compuestos químicos se forman mediante la combinación de átomos de diferentes elementos, en proporción numérica, simples y definidas. Y en quinto lugar, tenemos las relaciones numéricas simples de los compuestos. Cuando los átomos se combinan para formar compuestos, lo hacen en proporciones numéricas, simple, como 1 es igual a 1, 2 es igual a 1, etc. Ahora lo dejo con mi compañera Angelina, que ella continuará con la finalización de la exposición. Bien, mi nombre es Angelina y yo voy a continuar explicando cómo era el modelo de Dalton. Dalton imaginaba a los átomos como pequeñas esferas macizas, indivisibles e indestructibles. No tenían estructura interna, es decir, no se sabía nada sobre electrones, protones o neutrones, ya que aún no se habían descubierto. Según su modelo, los átomos eran como canicas sólidas que se combinaban entre sí según reglas fijas. Bien, algunas de sus limitaciones principales están que no explicaba por qué los átomos se unían o cómo lo hacían. Tampoco no podían justificar fenómenos eléctricos o la existencia de cargas, pues ignoraba los electrones y tampoco contemplaba la existencia de isótopos. Bien, ¿cómo surgió la teoría atómica de Dalton? La teoría atómica de Dalton surgió a partir de sus estudios experimentales sobre los gases, donde observó que estos se combinaban en proporciones fijas de masa, lo que lo llevó a pensar en una estructura indivisible que explicara este orden. El modelo de Dalton buscaba también una explicación lógica para las leyes químicas existentes. Como dijo mi compañera anteriormente, estas reglas son como la conservación de la masa y la de proporciones definidas. Dalton propuso que la materia está compuesta por átomos, aunque retomó la antigua idea de los filósofos griegos Demócrito y Leucipo. Su propuesta se basó en observaciones científicas y no en suposiciones fisiológicas. Bien, en esta parte podemos observar la maqueta que nosotros hicimos con el modelo de Dalton, que está muy bien detallada y se especifica
cómo era su modelo. O sea, ahí está todo cómo era su modelo. Bien, en definitiva, el modelo de Dalton marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Fue el primero en presentar una teoría atómica con evidencia experimental, sentando las bases para el desarrollo de la química moderna. Aunque con el tiempo